Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Tenemos varios temas que tienen que ver naturalmente con argumentación jurídica y constitucional y hemos invitado por eso al doctor Natalian Primo, abogado constitucionalista. Tenemos varios temas que hablar, algunos de los cuales tienen que ver con los artículos recientes que ha escrito en el diario El Comercio. Para referirnos al de la semana pasada, usted ha tomado posición respecto al artículo 117 de la Constitución que limita los casos en que la presidenta de la República puede ser acusada, pero distingue claramente la acusación de la investigación. Distingo que algunos colegas suyos no hacen y que sostienen que se refiere a lo mismo. Explíqueme, por favor, en qué consiste la inmunidad de la que goza la jefa de Estado. Cómo no, Fernando, y antes que nada un gusto estar Muchas gracias nuevamente por acá. Mire, yo creo que nosotros tenemos que mantener una línea de comportamiento jurídico independientemente de quién es la persona que está involucrada en el asunto. Y digo esto porque muchos colegas han tenido una posición, por ejemplo, cuando Toledo era presidente, y esa posición fue cambiada cuando el señor Castillo era presidente, y hoy es vuelta a cambiar cuando la señora Boluarte es presidente. Entonces yo creo que tenemos que tener una conducta uniforme. El artículo 117 de la Constitución es un artículo que protege al presidente de la República y que establece solo ciertos delitos por los cuales puede ser acusado. Hay que entender que esa acusación es la acusación a la que se refiere el artículo 99 de la Constitución, que es la Comisión Permanente acusa ante el Congreso. Esa es la que no se puede llevar adelante. Pero no quiere decir que no se puede investigar. Esa posibilidad de investigación se abrió justamente con el caso del señor Castillo, ¿correcto? Inclusive ahí se llegó a invocar, y para mí equivocadamente, que en base a un tratado diríamos, de contra la corrupción, que era bastante genérico, eso permitía abrir inclusive el camino para acusar, ¿no? Lo cual obviamente no contradice explícitamente no el artículo correspondía, 117. ¿no? Entonces, yo ¿qué creo, ¿no? Que sí se puede investigar, pero que obviamente no se puede llegar a la etapa en la que la Comisión Permanente acusa ante el Pleno al presidente. Eso quiere decir que una persona... ¿Hasta qué etapa sí se puede llegar desde el punto de vista? Hasta la acusación. Porque lo que dice el artículo 117, ¿no? Es justamente, dice, justamente el presidente solo puede ser acusado. Esa acusación... Por los 4 casos que define, ¿no? Claro. Impedir las elecciones, retirarse del territorio, traición a la patria. Sí. Así es. Entonces, esa acusación es la que refiere el artículo 99. Corresponde a Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República. Correcto. Entonces... No se trata de una acusación fiscal. No. Y una vez que el Congreso de la República reciba la acusación, ¿qué es lo que puede hacer? Porque hay que distinguir entre lo que es una denuncia constitucional de lo que es una acusación constitucional. Entonces, esas denuncias pueden recibirse, pero no van a pasar a la etapa de acusación hasta que deje de ser presidente. Eso quiere decir que la Constitución no contempla un marco jurídico para librarnos de una persona que consideramos que tiene una conducta que es inacorde a la dignidad del cargo que ocupa. No. Para eso está la vacancia por incapacidad moral. O sea, la vacancia por incapacidad moral es la puerta de escape constitucional que se tiene cuando quien te gobierna no está a la altura del cargo que ocupa. Pero para eso se requiere, como es una circunstancia subjetiva, no diríamos que no responde a una tipificación, se requiere un alto número de votos, que son 2/3 de la Cámara, ¿no? Y que no es, dicho sea de paso, no es una innovación heroica del Perú. 2/3 es en Estados Unidos, 2/3 fue en los proyectos de reforma constitucional que se impulsaron por ejemplo, en la época de Henry Pease. O sea, no es que estos 2/3 es arbitrario. Es una tradición pensar en los 2/3. Ahora, usted da esos argumentos de fondo, digamos, jurídicos, pero también hace algunas referencias circunstanciales, porque usted recuerda que la señora Boluarte, en este caso específico, había dicho
que se presentaría para dar explicaciones. Y finalmente, cuando fue convocada, o no asistió, o si asistió, hizo uso de su derecho. Entonces concluye de una manera que no todos han comprendido, porque dicen que la historia de la señora Boluarte se parece más a una historia creada por Carlo Collodi. Así es. Y muchos nos han preguntado, ¿quién es Carlos Collodi? A ver, si lo dice de una manera clara. No, bueno, Carlos Collodi es el autor de la famosa obra El Pinocho, ¿no? Porque, claro, la presidenta tiene... Pinocho es decir, aquel que cuando mentía... Le crecía la nariz, claro. Crecía la nariz. Porque fíjese, la presidenta tiene discursos, la verdad, que son contrarios claramente a la verdad, ¿no? Empecemos por el tema de los relojes y las alhajas, ¿no? Este reloj es fruto de mi esfuerzo. Puede ir más lejos, ¿no? Porque dijo que ella renunciaría, claro, que el señor Castillo fuese vacado. Bueno, pero eso es un tema político, que las circunstancias las pueden cambiar, digamos, pero en hechos objetivos. Cuando surgió el tema de las alhajas y los relojes, dijo que eran fruto de su esfuerzo, que era un reloj antiguo, que las joyas eran de una fábrica, de una marca conocida, que finalmente no eran, y después terminamos que eran prestadas, pero la garantía estaba en la casa, en su casa, en fin. Cuando fue el tema del como cofre, se supo por el allanamiento. Como ¿no? se supo por el allanamiento, así es. Cuando después surgió el tema del cofre, ella exigió públicamente que se le cite, que ella quería que se le cite para efectos de dar todas sus declaraciones. Se le citó, en primer lugar no concurrió, pidió postergación, y finalmente cuando concurrió guardó silencio. Entonces estamos ante una persona que cree que los peruanos somos tontos o que cree que nos puede hacer tontos, ¿no? Y eso le va a pasar factura. O sea, la gran perjudicada con esa conducta es ella misma, porque simplemente la percepción que tenemos todos, y cuando nos dice, por más que levante las manos, por más que diga que ella no miente, por más que nos diga que ella no roba, la percepción que tenemos es la contraria. Y es porque su discurso es contradictorio. Entonces, eso es el tema. Yo me he sometido a una cirugía por cuestiones de salud respiratoria, pero te prohíbo que exhibas la historia clínica. Entonces, olvida la señora presidenta que el rol de la prensa no es enfocarnos a la luz del sol que todos vemos. El rol de la prensa, aunque sea incómodo, es enfocar las rendijas donde la podredumbre, la porquería se acumula para hacerla pública. Ese es el rol de la prensa, aunque incomode. Y quien es político o está en un cargo político tiene que entender eso. Y tiene que entender que su primera obligación es dar la cara y responder, porque ella nos representa, ella se debe a la nación que la ha elegido. ¿No es cierto? Muy bien, hemos comprendido entonces su punto de vista sobre la situación jurídica de la presidenta Dina Boluarte. Hoy se ha tomado una decisión en la Comisión Permanente del Congreso de la República respecto del expresidente Sagasti. No había ningún reproche ético, no habría podredumbre, y en su caso, etcétera. Se le ha sacado el tema del pase al retiro de 18, 19 generales de la policía para poder nombrar al comandante general que él creía el adecuado en las circunstancias en las que tomó esta decisión. Y le hizo una explicación política de las circunstancias, una policía que estaba bajo sospecha por haber habido manifestaciones que fueron reprimidas, con muertos en las calles de Lima, etc. Y creyó necesario apelar a un régimen extraordinario de nombramiento, tal y como sus abogados han mostrado, que cabe en la Ley General de la Policía y otros textos legales. Quienes hacen el reproche invocan solamente el modo regular de nombramiento que impone ciertas restricciones, pero hay un régimen extraordinario, excepcional, al que ha hecho uso el señor Sagasti, tal como ha explicado él mismo y han desarrollado sus abogados. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? Bueno, yo no conozco la acusación que se ha discutido el día de hoy, pero sí tengo una opinión formada de cuando se generó esta situación. Y para mí el comportamiento del señor Sagasti en esa oportunidad es claramente contrario a la ley y contrario a la Constitución. ¿A qué ley? A la ley de la policía. A la ley de la policía. Mire, que los altos funcionarios, los funcionarios públicos, en el sector público, a diferencia de lo que ocurre en nuestra vida privada, en la cual rigen nuestros actos la libertad,
lo que no esté prohibido está permitido. En el sector público lo no permitido es prohibido. O sea, yo no puedo actuar por más que yo quiera y por más que yo crea que eso es lo correcto y lo más beneficioso, si no hay una norma que me lo autorice. Y siempre se podrán esgrimir razones excepcionales, circunstancias especiales. Bueno, eso es lo que decía el señor Fujimori para el golpe de Estado, dicho sea de paso, ¿no? Para vulnerar la ley. Pero lo cierto es que el régimen de designación, justamente para evitar tener presidentes que colocaban a jefes de policía como si fueran, diríamos, fichas de dominó, ¿no? Es que está reglamentado. Y lo que dice la norma en un artículo es que el presidente tiene el derecho, evidentemente, de elegir entre una terna de los más antiguos. Obviamente, si elige en ese escalafón a alguien que es menos antiguo, esos tres más antiguos, los otros dos pasan al retiro. Entonces se ha querido interpretar que cuando en un párrafo el artículo dice, cuando se elige al menos antiguo, los demás pasan al antiguo, ese párrafo está desconectado con el párrafo primero de ese artículo. Y eso no es posible, porque sí, implicaría entonces que, y además no hay esa supuesta norma de excepción, se sustenta en los ¿No existe? ¿Usted sostiene que no existe una norma de excepción para nombrar? No, mire, los argumentos que yo he escuchado son los siguientes. Y es más, he podido, sabiendo que usted me iba a preguntar sobre eso, he ahora revisado la información del momento. Los argumentos eran los siguientes. Uno, que el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces, como la Constitución dice eso, pero pareciera que eso le permitiera. No, pero este argumento se esgrimió. Eso no es suficiente. En segundo lugar, el otro argumento es que el cuarto párrafo del artículo de la Ley de la Policía Nacional, que es el Decreto Legislativo 1267, establece, el cuarto párrafo, que cuando se elige como comandante general al más joven, los más antiguos pasan al retiro. Pero ese cuarto párrafo está incluido dentro de un artículo que establece que la facultad del presidente, la potestad del presidente, es elegir entre los tres más antiguos. Entonces, cuando se refiere a los más antiguos, se refiere a los otros dos que diríamos pasarían al retiro, no que yo puedo poner al número 14 y meter los otros 13, porque si no, no habría concordancia en el artículo. Y le voy a decir lo siguiente, mire, en esa época, por ejemplo, una persona destacada, como es el exministro de Justicia y expresidente del Tribunal Constitucional, integrante del estudio UGAS, y yo sé paso que asume la defensa de Sagasti. Sí, justamente vamos a entrevistarlo. Como es el doctor Víctor García Toma, ¿no? Ex integrante, creo, ¿eh? Ah, bueno, pero en esa época él lo era. Sí. En el año 2020 lo era, ¿no? Por lo menos. Señala, ¿no?, que el reglamento es una norma que debe cumplirse, que es claramente estamos ante una actuación abiertamente irregular. Ha habido después inclusive comunicados de ex miembros, ex ministros del Interior, no todos obviamente, pero lo suficientemente variados como para... Pero hay del otro lado también, ¿eh? Bueno, pero el otro lado es un solo lado, pues porque el otro lado son los ex ministros cuyo viceministro era viceministro en la época del señor Sagasti. No busque argumentos atómicos. No, pero era eso. Se puede hallar también está bien. Entre los firmantes que usted está respaldando. Bueno, yo no estoy respaldando nada porque yo la verdad no tengo vela en ese entierro. Hay entierro. algunos firmantes exministros impolutos y al margen de toda relación. No, yo no he dicho impolutos, he dicho de diversos factores. No es porque lo piensan como usted. Que son, no he dicho impolutos porque entre ellos está el señor Urresti. No he dicho impolutos. He dicho que son de diferentes sectores. Ahí está Rospigliosi, está Pizarro, está Octavio Salazar, que en paz descanse, está Oscar Valdés, está Pérez Guadalupe, Carlos Morán, Murazo, Hernani, Miguel Hidalgo. O sea, hay de diversas, Mauro Medina, en fin. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Cuando esa ley de la policía se dictó, fue justamente para evitar el abuso que se hacía de mandar al retiro una serie de generales por voluntad del presidente. El señor Elichi, que fue ministro del Interior, efectivamente, y los abogados, junto está José Ugázar, que usted ha hecho referencia. Que merece todo mi respeto. Y también Carlos Rivera. Sí. Lo que han leído es que la ley prevé
para que en una situación de excepción el jefe de Estado y de las fuerzas policiales y armadas pueda nombrar a un incluso que no es general, que no sea teniente general, es decir, que no esté entre los 3 más altos. No. Imaginemos, por ejemplo, que se descubriese un caso de corrupción, Dios no lo quiera, que afectara a más de 3 generales de la Policía Nacional, señora Primo. El jefe de Estado estaría atado de manos para nombrar a uno de los que están implicados en el caso. El no, jefe pues, de Estado, la ley prevé promover, en ese supuesto lo que hará el jefe de Estado sería presentar un proyecto de ley, presentarse en el Congreso, sustentar el proyecto de ley y se aprobará. Y si no, será un escándalo. Escándalos tenemos mucho y tiempo perdido. Bueno, muy bien, pero unos escándalos que tenemos en el Perú es que no respetamos el régimen jurídico y que siempre buscamos argumentos para saltarnos el régimen jurídico. Mire, las facultades que tiene el presidente para un caso de excepción están contempladas en el régimen de excepción. Son el estado de emergencia, el estado de sitio y los casos contemplados. Tal. La norma que usted me invoca, yo no la conozco, no la he escuchado. Y lo que sí he escuchado, y de lo que he revisado de la discusión que se dio en su oportunidad, es este párrafo que señala excepcionalmente, el presidente de la República podrá prorrogar por un año adicional el nombramiento del director general de la Policía Nacional del Perú. Cuando la designación del director general de la Policía del Perú recae sobre el oficial general menos antiguo, los más antiguos a él pasarán a la situación de retiro por la causal de renovación de manera excepcional e inmediata. Esa es la excepcionalidad que hay en la ley, no hay otra. Pero esa excepcionalidad usted tiene que concordarla con los 2 párrafos anteriores, que dice, el director general de la policía es designado por el presidente de la República entre los 3 oficiales generales de armas de la Policía Nacional en situación de actividad en el grado de teniente general, en estricto orden de antigüedad en el escalafón de oficiales por un periodo no mayor de 2 años. Entonces, cuando dice excepcionalmente los retiro a los más antiguos, se refiere que de esos 3, a los 2 que... Si yo elijo al más joven de los 3, los otros 2 pasan al retiro. No se refiere a que yo puedo excepcionalmente elegir al número 18 y me tiro a 17. No, eso no dice la ley. Entonces, y los argumentos de excepcionalidad se han sustentado en la situación, pues, diríamos, de caos que había en ese momento, cuando fue la renuncia del señor Merino, ¿no? Cuyas razones, sustentos y apoyos ya sabemos cómo se dieron, ¿no? Pero no se refiere a esa circunstancia. Y si se produce otra circunstancia que no está contemplada en la ley y hay razones suficientes para ir a otro camino, para eso está la iniciativa legislativa, para eso el presidente puede pedir cita al Congreso y presentarse, para eso el presidente puede pedir una sesión reservada y lograr un mecanismo, pero eso es lo que corresponde a un sistema de derecho. Sabe que las circunstancias reales en las que estaba el señor con escasísima respaldo parlamentario. Bueno, muy bien, pero no lo hemos elegido, no lo eligieron al señor Sagasti como monarca, sino como presidente de una república que en principio se rige por un sistema de derecho. Entonces, yo puedo entender cualquier justificación, pero dentro... Porque ¿sabe qué cosa? Si no, le damos... Fujimori. Apoyo a Fujimori. Sí. El terrorismo el terrorismo está en nuestras casas. La corrupción era inminente, o era permanente. El tema de la inflación. Entonces, puedo tomar las medidas que puedo, ¿no? Después usted vendrá... el señor Ugaz, justamente, de manera que nos explicará a qué régimen de excepción ha hecho referencia a la defensa del señor Sagasti para poder justificar las decisiones que él tomó. Yo quiero aprovechar el tiempo que nos queda con usted para hablar sobre otro tema de fondo de nuestra arquitectura política, que es el Congreso que está siendo diseñado para que votemos nosotros el año 2026. Usted es uno de los críticos más notorios del sistema bicameral y además cree que esta concepción del Senado es particularmente complicada y puede favorecer al final al populismo. Explíquenos por qué mira con tanta... Mire, yo en principio no soy partidario del bicameralismo porque en el Perú ha fracasado el bicameralismo. Y basta sino leer lo que se ha escrito sobre la bicameralidad cuando regía la bicameralidad.
¿no es cierto? Que usted la conoció desde dentro porque fue diputado, me parece, No, en no, los no, 90, no. ¿no? Yo fui parlamentario unicameral. Ya, En el año 2000, después, ok. es que es el único cargo público que he tenido, que es del año 2001 al año 2006. No he tenido otro cargo público. En primer lugar. Pero léase usted lo que se decía en el año 90. O sea, cuando Fujimori da la carta en 93 y plantea la unicameralidad, la gente criticaba la bicameralidad. Curioso que usted diga que Fujimori la dio, porque yo pensaba que era una asamblea constituyente. Bueno, pero mire, yo era de los pocos que me oponía a eso. Lo recuerdo, por eso me llama la atención que hubo una asamblea constituyente. Hubo una asamblea constituyente, pero obviamente que capitalizó el descrédito de la clase política del momento, obviamente, ¿no es cierto? Muy bien. Eso no quiere decir que después de 40 años la Carta del 93 se haya sentado y haya permitido el desarrollo económico del país y una serie de tal. Así es. Los hijos muchas veces salen mejor que los padres, ¿no es cierto? Así es. Entonces, o felizmente, porque si es mejor todavía. Ya hoy día en el Perú nadie discute el tema de la Constitución del 93. Es un tema ajeno a nosotros y que en buena hora que sea así, porque eso permite dar estabilidad y permite generar inversiones, en fin. Bueno, pero ¿a qué venía? Entonces, usted puede ser unicameralista, puede ser bicameralista, pero si va a ser bicameralista o hágalo bien. Hágalo bien. Entonces, aquí hemos creado un Frankenstein. Un Frankenstein porque hemos establecido una Cámara de Diputados elegido por departamentos y hemos elegido una Cámara de Senadores, mitad por departamentos, mitad por Distrito Nacional. Entonces vamos a generar un nivel de conflicto permanente entre el diputado de Arequipa y el senador de Arequipa, cuando lo que se decía es que justamente al tener dos cámaras, una de carácter local y otra de instancia nacional, iba a haber una cámara reflexiva. Por otro lado, este mecanismo está como está establecido, contempla que si la Cámara de Diputados aprueba algo, aprueba A, y el Senado decide cambiarlo íntegramente, ya no le consulta nada a diputados. Esa Z va al presidente de la República. Pero si el presidente observa esa autógrafa, regresa a diputados que tienen que insistir y votar con la mitad más uno del número de su Cámara de que la Z es lo correcto. Yo le digo, ¿por qué la Cámara de Diputados va a aprobar Z si lo que él mandó fue A? Entonces lo que estamos haciendo es frustrando el proceso legislativo, en primer lugar. En segundo lugar, si finalmente lo que el Senado va a aprobar es lo que vale, sin tomar en cuenta siquiera lo que diputados hizo, ¿para qué tenemos la Cámara de Diputados? O sea, cuando existía la bicameralidad con la Carta del 79, había mecanismos de coordinación para justamente garantizar un texto que, si había una observación, pudiese expresar el sentimiento del Congreso. Y ahora yo he escuchado algunos proyectos o algunas iniciativas muy sui generis, ¿no? que plantean, por ejemplo, que en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores sea renovada cada 2 años y medio. O sea, que el Perú vive en una permanente elección. Y eso simplemente es poco serio. Y además se señala que esa propuesta es para romper el entrampamiento que se puede producir entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y eso es falso. Porque, mire, usted lo sabe porque usted ha vivido en Europa. En los regímenes parlamentarios, la posibilidad de someter a un adelanto de elección es porque esa elección puede terminar ratificando el poder del gobierno o tumbándose al gobierno. Pero aquí nada de eso ocurre. No, porque si usted va, o sea, si hoy día vamos a una elección, la señora Boluarte tendría algún parlamentario, no tendría. Entonces, ¿qué sentido, qué rompimiento del entrampamiento se va a producir si el gobierno va a seguir en la misma mano que teníamos antes? Sus argumentos contra la bicameralidad y con la concepción del Senado que se viene. O sea, ahora, quisiera para terminar, o sea, ese Frankenstein, que es un Frankenstein lo que se ha hecho, con la sola intención de generar más curules, nada más. Inclusive ya ahora han aprobado que sea el Jurado Nacional de Elecciones el que, sobre la base de la población,
incremente el número de congresistas automáticamente a partir de la siguiente elección, no de esta del 2026, sino a partir de la siguiente. Pero ese Frankenstein va a ser peor cuando camine. Cuando camine ese Frankenstein, usted se va a acordar de mí. Bueno, y lo vamos a invitar. Quería terminar brevemente con una pregunta política. Usted ha dicho que Alberto Fujimori se aprovechó del descontento que había contra la clase política para imponer sus designios. Estamos también ahora en una situación donde hay un gran malestar, un gran descontento contra la clase política. ¿Quién puede, en esta situación comparable a la del 92 y la justificación del golpe de Estado que hubo, aprovechar y pescar a río revuelto? Bueno, yo no he justificado el golpe de Estado. No, lejos de pero mí. ¿quién puede? Los radicalismos, ¿no? Disculpe, no. Claro, claro, los radicalismos. Sí. Los radicalismos. ¿Dónde los ve usted? Porque habla de plural, ¿no? No, mire, es que fíjese, vamos a tener más o menos 70 candidatos. ¿Dónde van? En cualquier parte van a estar. ¿Pero qué corrientes le parecen peligrosos en ese sentido y a cuáles calificaría usted como radicales? Mire, cualquier corriente que se base en el populismo, en el no respeto al Estado de Derecho y que crea que puede pisar y pasar por encima, sea de izquierda o sea de derecha. Habrán bastantes. O sea, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo, primero por entender que nadie que elijamos tiene una varita mágica para sacarnos adelante sobre la base de su voluntad, su discurso o sus insultos y agravios. Así el Perú no saldrá adelante. El Perú saldrá adelante fruto de la concertación de ideas, del trabajo de todos en salir adelante. No. Aquí no es el que más insulta, el que más agravia, muy bien. el que va a llevar el tema nota de eso adelante. Y retenemos eso. Se necesita concertar, sobre todo porque el número de candidatos presidenciales y parlamentarios que habrá sin duda va a generar mucha confusión. Señora Primo, muchas gracias por su presencia. Que tenga usted muy buenas noches y hemos tomado ya cita para ver cuándo funciona el Senado, si es de verdad un Frankenstein como usted prevé y teme. Sí. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y recibiremos después al abogado José Ugaz, que actuó hoy justamente como defensor del expresidente Francisco Sagasti ante la Comisión Permanente del Congreso de la República.